Pero cuando estoy en las citas y he tenido la oportunidad de trabajar en personas tan maravillosas, me he dado cuenta la capacidad que tiene nuestra oscuridad para afectar a los demás. Realmente hay personas que tienen energías mucho más fuertes que otras, pueden causar mucho más daños que otras personas, con una mirada, con una palabra, con un pensamiento, con un deseo, con simplemente que la persona nos dé la espalda y estemos teniendo un pensamiento sobre esta persona que es de manera negativa, podemos causar un daño en esta persona vibracionalmente. He tenido la oportunidad de ver energía de personas que parece que tuvieran brujería, pero realmente no es brujería, sino que es tan oscura la energía de la persona que desea verlos mal, que su propia energía causa estragos o problemas como si fuera una brujería. Bienvenido a mi hermosa comunidad, a un nuevo season, una nueva oportunidad de conectarnos a este hermoso y maravilloso podcast con nuestros ángeles, conversaciones con la divinidad by Shifting Souls. Es un placer invitarlos y recibirlos en este momento. Mi nombre es Marcela Restrepo y soy la fundadora de Shifting Souls. Soy medium, canalizadora, sanadora cuántica y muchísimo más. No solamente a nivel del servicio a los demás, sino también a nivel personal, cada día descubriéndome y conectándome. Antes de comenzar con este hermoso y maravilloso podcast en donde vamos a hablar de cómo proteger a los demás de nuestra energía, deseo comentarles y contarles lo que me sucedió para llegar hasta acá en este momento, para poder conectarme con ustedes. Entonces es muy mágico porque realmente la divinidad siempre organiza nuestra energía y nuestros tiempos sin nosotros forzar, y eso lo hablaremos en un podcast más adelante, pero realmente es cómo nos preparan o abren nuestros tiempos y nuestros procesos para estar listos para aquello que deseamos entregar y la manera en que deseamos conectarlo, ¿cierto? Y también hay maneras en donde nosotros no sabemos cómo está funcionando, pero los ángeles van organizando todo para que todo salga de una manera maravillosa. Cuando me estaba conectando, ellos me dijeron: Marce, realmente no puedes ver televisión, te vas a desconectar. Yo tenía muchas ganas, mientras me arreglo, me hago masaje en la cara. Ellos me decían: no lo vas a hacer. Y lo único que me regalaron fue un lapso muy lindo de una historia que me compartieron mis padres. Y me pareció súper interesante porque ellos mantuvieron y supieron lo que necesitaba mi alma para poder estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a conectarnos con la divinidad, vamos a vivir en este podcast a través de mi vida, yo como un ser humano, viviendo una experiencia maravillosa en este cuerpo, como un ser divino y espiritual, así como tú. Y realmente deseo que a través de lo que yo estoy viviendo, a través de lo que me va sucediendo en mi día a día, puedas conectarte al mismo tiempo, podamos recibir esos mensajes de nuestros ángeles que nos dicen: mira, eso es lo que está pasando por esa razón, eso es lo que puedes hacer o cómo puedes trabajarlo. Entonces no deseo proyectarme como un ser perfecto, deseo desnudar mi alma para que puedas entender tu alma y ver la perfección infinita que hay en ti, y de esta manera podamos entender todo lo que está sucediendo día a día en nuestra mente. Hoy vamos a hablar de cómo proteger a los demás de nuestra energía. Sé que te puedes preguntar y me puedes estar diciendo: Marce, qué tema tan raro, y más cuando la idea es yo protegerme de la energía de los demás, no yo proteger a los demás de mi energía. Y es porque ha estado sucediendo algo muy interesante en mi vida que deseo que tú también puedas observar y puedas sentir. Ya más o menos un año he estado viviendo y he estado haciendo un proceso en el donde realmente yo soy consciente de mi oscuridad, sé lo que esta oscuridad puede causar y cómo puedo trabajar y proteger a los demás de mi oscuridad. Pero cuando estoy en las citas y he tenido la oportunidad de trabajar en personas tan maravillosas, me he dado cuenta la capacidad
que tiene nuestra oscuridad para afectar a los demás. Y yo no quiero que eso suceda así. Yo no quiero que lo que yo esté viviendo y los procesos que esté vivenciando, emocionales, mentales, espirituales, afecten a los demás cuando no es mi intención. Y si es mi intención, cómo detenerme en ese proceso para que no pueda lastimar a los demás. Antes de comenzar a entregarte los tips, vamos a hablar por qué nuestra oscuridad. ¿Qué sucede con nuestra oscuridad? ¿Cómo me conecté a ella? ¿Cómo te puedes conectar a ella? Y hacia dónde nos puede llevar. Cuando yo comencé el proceso mío de reconexión en el 2014-2015, que fue donde nació mi despertar de todos mis dones y mis capacidades, si es la primera vez que me acompañas y conoces de mí, pues es la primera vez que recibas esta información. Empecé a conectarme y a evaluar conscientemente toda mi vida pasada, es decir, todo mi pasado, qué había hecho, cómo me comporté, mis decisiones, hacia dónde me llevaron esas decisiones. Y tuve la oportunidad de conectarme con este ser tan oscuro que hay en mí, ¿cierto? Con esa dualidad de la luz y la oscuridad. Y fue muy difícil observar y reconocer que de una manera u otra no hubo límites y que cuando no hay límites, sino que aceptamos o realmente estamos, la palabra es, me la están diciendo los ángeles, se me olvidó. Se me fue la palabra. Justificando, gracias Arcángel Miguel, estamos justificando nuestros comportamientos. Seguimos en un proceso en donde en vez de detenernos es algo que no tiene fin, es algo que se mueve y se mueve y se mueve y se mueve sin fin, ¿cierto? Entonces, para mí fue muy difícil porque estaba en un despertar espiritual, observé mi oscuridad y lo que normalmente sucede es que aceptamos nuestra oscuridad y la amamos, pero tratamos de cubrirla a una perfección, ¿cierto? A todo está bien, somos unidad, nada me afecta, realmente amo a los demás y acepto a los demás y somos uno solo. Pero después de tantos años vivir en estos procesos, me di cuenta y descubrí que esa no es la realidad. La realidad es que soy un ser divino, así como tú y como yo, con un alma maravillosa viviendo una experiencia única en el planeta Tierra. Y esa experiencia única viene con una luz y una oscuridad que nosotros mismos elegimos para poder vivenciar lo que estamos vivenciando ahora, ¿cierto? Entonces, el yo querer ocultar esa oscuridad con luz, lo que hace es activar más mi oscuridad para que ella pueda encontrar una voz. Porque aquí es donde tenemos que entender que ambas son iguales de importantes. Tienen mensajes maravillosos, lecciones importantes para aprender y la idea no es bloquear, la idea es aceptar. Entonces, cuando esto lo entendemos y lo comprendemos, llegamos a una capacidad que realmente nos permite conscientemente aceptar nuestra oscuridad, darle una voz. ¿Cómo le doy una voz? Si estoy sintiendo envidia y tengo un pensamiento acerca de la envidia que estoy sintiendo, permito que ese pensamiento fluya y se exprese en mi mente, o si le quiero dar voz, lo puedo hacer, pero no afectando a los demás, sino privadamente. Yo hablo conmigo misma y le doy una voz. Y después me pongo a observar el por qué me siento así, qué está causando la envidia o la rabia que estoy sintiendo. Y me muevo hacia adelante con las decisiones que estoy tomando, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de ocultar y de negar esa parte oscura que tenemos, porque también tenemos la tendencia a negarla y a ocultarla. Por ejemplo, yo me siento muy mal
cuando tengo esos momentos en donde mi oscuridad está súper activa, como estuvo a principios de estos años, entre marzo, abril y mayo, yo me sentía súper oscura. O sea, yo decía, Dios mío, yo soy una mujer muy mala, hay mucha oscuridad en mí. Me sentía súper mal, estaba triste, pero ¿cómo es posible que yo me esté sintiendo de esta manera, que yo piense y sienta de esta manera, cuando es algo que no es normal en mí? Y en ese proceso en donde sentía más oscuridad que luz, entendí que debía abrazar mi oscuridad, que era un proceso vibracional que no estaba viviendo yo sola, porque empecé a hablar con otras personas y las otras personas me decían, Marcia, a mí también me está pasando lo mismo. Y entonces es ahí donde podemos entender que son procesos fundamentales y esenciales que debemos vivenciar. Cuando ya comenzamos ese proceso de soy consciente de mi oscuridad, abrazo a mi oscuridad, le doy una luz, también tengo que empezar a tomar limitaciones para que eso no vaya a irse a afectar a los demás. Y te voy a dar un ejemplo. Normalmente hay personas que tienen energías mucho más fuertes que otras, pueden causar mucho más daños que otras personas, con una mirada, con una palabra, con un pensamiento, con un deseo, con simplemente que la persona nos dé la espalda y estemos teniendo un pensamiento sobre esta persona que es de manera negativa, podemos causar un daño en esta persona vibracionalmente. He tenido la oportunidad de ver energía de personas que parece que tuvieran brujería, pero realmente no es brujería, sino que es tan oscura la energía de la persona que desea verlos mal, que su propia energía causa estragos o problemas como si fuera una brujería. Entonces, yo comencé a hacer ejercicios. El primer ejercicio fue el siguiente y te lo regalo para que lo puedas hacer. Por ejemplo, en las redes sociales, cuando estoy metida en Instagram, en Facebook, en lo que sea, y yo estoy siguiendo a alguien o veo algo de alguien y siento inmediatamente pensamientos que no son de luz, que no son sanos, que no hay tan bonitos, sino hay qué fastidio, no me gusta lo que estoy viendo, ay no, esas actitudes o las caras que tiene. Si me entiendes, que no tengo nada bueno para opinar cuando veo una foto de esa persona y que siento que vibracionalmente de una como que todo se me mezcla y no está atrayendo o otorgando algo importante en mi vida, lo que hago es dejar de seguir a esa persona inmediatamente, no porque esa persona tenga algo malo, sino porque yo vibracionalmente no tengo las mejores intenciones a esa persona y esa persona no se merece que yo le esté enviando mi energía. Entonces, si por alguna razón, así sea un ser querido o así sea una persona pues cercana, una amiga, un conocido, que uno dice, hey, si lo dejo seguir, maluco, no importa, te estoy haciendo un favor. Porque muchos tenemos la costumbre, y cuando yo le conté esto a una persona conocida, que dije, ve, mira, es que yo hago esto y esto, ella me decía, ve, mira, hay gente que yo sigo simplemente porque me gusta criticarlas, o hay gente que yo sigo porque simplemente me causan fastidio y quiero ver qué es lo que están haciendo. Y yo, mira qué interesante. Entonces, ¿para qué voy a seguir a una persona que no me activa emocionalmente ninguna energía positiva y en donde realmente puedo proteger a esa persona de mi energía negativa? Porque de alguna manera u otra estoy causando algo en la energía de esa persona y no es sano, no es natural, no está lleno de amor. Algo que también puede pasar en nuestra energía, por la energía de los demás negativas, envidias, miradas que no tengan las mejores intenciones, palabras, sensaciones y expresiones, es que pueden clavar cuchillos en nuestra espalda. En estos días me removí muchísimos cuchillos que tenía clavados y al mismo tiempo alejé demasiadas energías negativas, porque es como esta constante observación cuando no hay una necesidad de esa observación, cuando no hay necesidad
de yo causar, y si te causo alguna de esas emociones no es culpa mía, no es porque haya algo en mí malo, sino porque simplemente activo algo en ti que está causando esa incomodidad. Entonces, ¿para qué yo gastar mi energía y por qué lastimar a los demás con aquello que yo estoy sintiendo? Y de igual manera viene cuando estamos compartiendo con las personas. Si hay personas que no te activan ni te traen los mejores pensamientos, si estás con ellos y estás sonriendo, pero ay, qué fastidio, qué jartera, me causan maluquera, es demasiado fastidiosa, no me gusta, y no estás enviando la mejor intención, ¿cómo puedo alejarme o detener mi interacción con esa persona de manera en la que yo pueda protegerla de aquello que negativamente le estoy enviando? Porque con amor podemos proteger a los demás, y puede que no sientas amor por ellos, puede que te causen desgracia, que te causen fastidio, que te causen dolor, está bien, pero simplemente es la importancia de protegernos, porque si cada uno de nosotros hiciéramos este ejercicio de protección, alcanzaríamos demasiado en el momento de sanar a los demás, en el momento de protegernos vibracionalmente, y no sufriríamos tantos ataques vibracionales, a veces con intención y a veces sin intención. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo desde niña, yo he sido muy gamina en el lenguaje colombiano, es que me gusta mucho la calle, las palabras, me gustaba mucho hacer daños, llevar la contraria, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho decir palabras. Pues con ustedes no lo hago, pues porque es un ambiente diferente, pero a mí me encanta, ya sea porque estoy feliz, ya sea porque tengo rabia, ya sea porque estoy hablando con una persona que amo, me encanta, me fascina. Y a mí me criticaban mucho porque me dicen, ay, una niña tan vulgar o tan boquisucia, como le dicen a uno, o cómo trabaja con los ángeles y por qué habla de esta manera. Y primero, quiero aclarar algo: el que tú trabajes con los ángeles no tienes que comportarte de ninguna manera que no sea tu ser. O sea, esto no tiene que ver una cosa con la otra. Pero a mí los ángeles sí me miraban, principalmente Arcángel Miguel, que es mi compañero y como el que me corrige, el que me guía, me tiras miradas como diciéndome, ¿cierto? Entonces, cuando tengo rabia y más con otras personas, yo usualmente decía cualquier palabra, ¿cierto? Grosera, pues. Y ellos me miraban raro, ellos me decían, hey, la energía, pero uno a veces no lo ve. Cuando uno le dicen las cosas y uno no lo ve, es muy diferente a cuando uno puede sentir y puede observarlo. Últimamente he estado mucho más sensible energéticamente, es decir, mis dones se han estado agudizando muchísimo más, entonces hay cosas que antes yo no podía ver que ahora sí puedo ver. Y me he dado cuenta que es realidad, que las palabras groseras, dependiendo del tono y de la energía que se mete en ellas, es como si tú lanzaras literalmente una bomba que puede causar muchísimo daño vibracionalmente, sin importar que la persona la escuche, no lo escuche. Si estás acostumbrado a hacerlo todo el tiempo, ay, eso no es nada. De verdad, vibracionalmente carga demasiado. Entonces, cosas como estas es donde debemos aprender a coger un límite para que de esta manera podamos soltar lo que estamos sintiendo, la angustia, el dolor, el desespero que estamos sintiendo, pero cómo podemos controlarlo, cómo podemos sanarlo, cómo podemos vivenciarlo de una manera diferente. Ayer salí con mis amigos y mi esposo, pues fuimos a rumbear y nos sucedió algo en donde había una persona que no se estaba comportando de la mejor manera o estaba reclamando su derecho, es la realidad. Y a nosotros nos dio mucha rabia. Y yo comencé a mirarla feo, yo tenía mucha rabia, yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no puede compartir? No hay nadie más, ¿por qué no se puede sentar la persona que se quiere sentar ahí?
O sea, qué necesidad hay de bajarla. Y me dio mucha rabia, sentía mucha injusticia. Pero mientras que yo la estaba mirando feo y empecé a pensar pensamientos malucos de fastidio, de ay, bueno, lo que fuera, después yo misma me detuve y dije, listo, Marce, te estás sintiendo de esta manera, acepto la manera en la que te estás sintiendo, comprendo el porqué, pero también esta persona tiene el derecho de reclamar lo que le corresponde. Entonces yo empecé a hablar conmigo misma y a explicarme el porqué de lo sucedido, cómo se puede cambiar o simplemente aceptar que las cosas son como son y que no se puede cambiar nada. Y yo para qué iba a llenar o opacar mi noche por una persona que no es que no lo valiera, por una persona que literalmente para ella no estaba haciendo nada malo y realmente pues no estaba haciendo nada malo entre comillas, pero el por qué yo buscar esa necesidad de cargarme de una energía o cargarla de una energía que simplemente no nos va a hacer bien a ninguna de las dos. Entonces decidí cambiar mi enfoque en algo más, en seguir bailando, en seguir compartiendo y ya, y dejar las cosas ir. Entonces, cuando nosotros estamos tan conscientes de nuestra negatividad o de nuestra vibración, nuestros momentos oscuros, podemos proteger a los demás. Porque es que si vamos por la vida lastimando a todo el mundo por lo que nos dicen, por lo que sentimos, por cómo nos activan, entonces ahí es donde realmente no estamos teniendo conciencia de lo que estamos creando y lo que estamos haciendo en los demás. La invitación este día es para que seas consciente de tu oscuridad, abraces tu oscuridad, pero al mismo tiempo empieces a desarrollar formas en donde puedas proteger a las personas, ya sea que las conozcas o no las conozcas, de aquellos daños que tu energía negativa puede estar causando en ellos. Y de esta manera podemos sanar, de esta manera podemos caminar en un mundo en donde somos conscientes de cada paso que estamos dando, donde somos conscientes de las olas, de las ondas que esos pasos están dejando y están creando. Porque no se trata de sentirnos bien todo el tiempo, porque eso no va a ser posible. Entre más luz tú conectas, más oscuridad se activa y siempre va a haber un balance de ambos. Entonces la idea no es estar siempre en la luz, la idea es vivenciar nuestro día a día basado en lo que se nos está presentando. ¿Cuál de las dos se me está presentando? ¿De qué manera se me está presentando? ¿Y cómo puedo transformar lo que estoy sintiendo para que de esta manera yo pueda sentirlo, pero sin pasar por encima de los demás? Cuando yo comencé a conectarme con mi oscuridad en el 2015, me di cuenta de mi comportamiento de justificar mis acciones, ¿cierto? Que era lo que hablábamos ahora. ¿Cómo justificamos las acciones y cómo permitimos que esta avalancha se siga moviendo hacia adelante sin nosotros detenernos y decir, hey, me estoy equivocando? Está bien que me sienta de esta manera, está bien que sienta injusticia, que sienta ansiedad, que no me sienta observada, que me sienta rechazada. Pero esa emoción que estoy sintiendo, ¿hacia dónde me está llevando? ¿Qué acciones estoy tomando? ¿Cómo me estoy conectando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Hacia dónde estoy enfocando mi energía? Y entonces es ahí donde cuando somos conscientes de los pensamientos, de las palabras, de las acciones, podemos detener esas avalanchas en donde lo único que traen son destrucción. Y podemos de esta manera cambiar aquello que se está activando y cómo estamos reaccionando ante ello. Porque es que esa excusa de así soy se acabó. Esa excusa de así soy ya no es válida. Porque ya comprendimos que nosotros elegimos todas estas virtudes, lecciones, comportamientos, emociones, que tenemos traumas de esta vida y vidas pasadas, que activan mucho en nuestro ser, que tiene que ser liberado, tiene que ser
sanado, tiene que ser trabajado, tiene que ser vivenciado. Pero esto no quita el hecho de que para vivir estos procesos tengamos que destruir a los demás en nuestro paso. Con amor, abrazamos tu alma y tu corazón. Acepta tu oscuridad. Sé que es muy difícil porque, por ejemplo, yo todavía me siento malísima, soy muy mala, Dios mío, ¿qué es esta oscuridad que hay en mí? Pero la idea no es ocultarla, la idea es hablarla, la idea no es desconectarnos a ellos porque necesita una voz, necesita una expresión, necesita comunicarse contigo. Y que seas muy consciente, las puertas se activan en ti, hacia dónde te lleva y si deseas seguir ese camino o ser consciente, sanar, liberar, abrazar y decirle: entiendo que estés aquí conmigo, gracias por estar. Es momento de conscientemente observar, sanar y principalmente actuar.